Começou. Ok, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo para todos los peruanos desde este canal Voces del Perú y del Mundo y próximos a cumplir simbólicamente los 200 años desde que se instauró la República en el Perú. Existe todavía una serie de grandes desafíos, ¿no?, en el país y sobre todo para colocarnos y disputar el mismo horizonte de los países desarrollados. Existe una brecha muy grande aún y es necesario, ¿no?, obviamente acortarla. Y uno de esos desafíos que deberían colocarnos en ese mismo escenario de transformaciones globales tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y ese es justamente el motivo, ¿no?, de nuestro encuentro con el profesor Hugo Hernández y para poder saber, ¿no?, cuáles son los límites que tenemos y cuáles son nuestros desafíos. En esta oportunidad vamos a conversar, ¿no?, con el profesor peruano que vive en Brasil, Hugo Hernández, quien actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. El profesor inició sus estudios en la UNI, en Ingeniería Electrónica, los cuales concluyó en 1982 con especialización en matemática en 1983, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, o Río Grande do Sul, con un magíster, ¿no?, en Ingeniería Eléctrica en 1986 y también en Informática en 1988 por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Fue justamente este magíster, ¿no?, en informática. Él es doctor en física por la Imperial College London, de Londres, ¿no?, en 1992, fue cuando realizó esos estudios. Actualmente es profesor titular, nivel máximo en la carrera universitaria. Ojo, es muy importante que sepan, ¿no? Es profesor titular, que es el nivel máximo en la carrera universitaria en la escala internacional, ¿no? Y aquí en este caso, en la Universidad Estadual de Campinas, desde 2005. Fellow también es el más alto nivel en la escala de los miembros, porque claro, solo el 10% de los miembros pueden alcanzar este nivel de distinción por su liderazgo y productividad a nivel global, de la prestigiosa Optical Society of America, bueno, desde 2011. Es coordinador del área de la FAPESPI, ingenierías específicamente, desde 2014, es director del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Comunicaciones Ópticas, ¿no?, Fotonicón, desde 2015, conforme publicación reciente en octubre de 2020, basada en investigación realizada en la Universidad de Stanford. El doctor Hernández ha sido incluido en la lista de los 100,000 científicos más influyentes del mundo. Este es un otro dato muy importante, ¿no?, porque esto equivale a 1.2% de los científicos a tiempo completo del planeta. Tiene experiencia en ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, actuando en los temas, ¿no?, de fotónica integrada, bisensores, radares, antenas, microondas, comunicaciones ópticas, telecomunicaciones y educación tecnológica. Es un currículum extremadamente amplio, ¿no? Y bueno, el profesor Hugo Hernández, sea bienvenido. Profesor, antes de iniciar este tema, me gustaría preguntarle cómo ha sido esa trayectoria tan pródiga en el campo científico, que sin duda implica perseverancia, ¿no?, sacrificio. Cuéntenos un poco, ¿no?, un poco de usted, dónde nació o, por ejemplo, qué es lo que le impulsó a seguir una carrera de investigador, ¿no? O sea, ¿por qué emigró a Brasil? Cuéntenos un poco, profesor, y muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches, Carlos. Bueno, buenas noches también a todos los presentes, a toda la audiencia. Bueno, yo nací en Lima, ¿no?, hace ya muchos años. Pero yo muy tierna edad, por trabajo de mi padre, ¿no?, la familia, no se instaló en San Juan de Marcona, ¿no? Mi padre, ingeniero, trabajaba en San Juan de Marcona. Entonces yo me crié en San Juan de Marcona hasta aproximadamente los 12 años, cuando me fui a Lima a estudiar al Colegio Militar Neocio Prado. Estudié en Neocio Prado. Posteriormente ingresé a la UNI, ¿no? Pero ya desde el colegio yo siempre tuve una inclinación para las matemáticas, ¿no? Siempre, inclusive mi padre tuvo que ver con eso, porque él me introdujo al Baldor, es un libro clásico de matemática, ¿no? Y me enseñó, ¿no? Me acuerdo que agarró el libro de álgebra de Baldor, de álgebra, y en una semana que teníamos vacaciones, en esa época eran trimestrales los estudios, en una semana agarramos el Baldor. Yo estaba en segundo año de media, y mi papá me dijo, bueno, yo creo que tú tienes que aprender, ¿no? Y estaba de vacaciones, así que empezamos a estudiar el Baldor.
Y esa semana para mí fue crucial, porque a partir de ese momento yo estudié Evador solo, ¿no? Me gustó tanto que ya lo devoré solo, ¿no? Lo devoré el libro, ¿no? Y ahí empecé a estudiar otros libros, entonces matemáticas era mi pasión, ¿no? Y por otro lado, en esa época, no estoy hablando de los años 60, los años 70, ¿no? Había una influencia muy grande, ¿no? De la NASA, ¿no? De las investigaciones, los viajes a la Luna, ¿no? ¿No? Toda esa carrera, entre esa competición que existía, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Por esa carrera espacial, ¿no? Entonces esto influenció, yo creo, mucho, esto influyó mucho en muchos niños, ¿no? En esa época, ¿no? Y yo fui uno de ellos, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, la cuestión científica, y el hecho de cursar de matemáticas y posteriormente física también, ¿no? El hecho de descubrir, resolver problemas, era mi pasión, ¿no? Yo de tierna edad, yo diría que a los 12, 13 años, yo decidí que yo tenía que ser científico. Y eso estaba muy claro para mí, ¿no? Estaba muy claro para mí. Entonces, cuando entré a la universidad, opté por ingeniería electrónica. La verdad que yo quería ser física. Mi papá me aconsejó que haga ingeniería, ¿no? Porque me dijo, te vas a morir de hambre, ¿no? Y bueno, yo dije, tal vez él tenga razón. Entonces me fui a ingeniería electrónica porque era, y todavía es, esa carrera que es más próxima de física, ¿no? Y bueno, entonces inicié mis estudios, pero yo siempre tenía eso en mi cabeza de que yo iría a trabajar en investigación científica. Y a lo largo de mi formación, principalmente cuando ya estuve en Brasil, en Porto Alegre, ¿no? Yo hice mis prácticas y muchas de las cosas no las hacía en la física, ¿no? Estaba en los laboratorios de láseres, ¿no? Entonces, y como ya en Brasil encontré un sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Eso todo me ayudó a poder entender un poco mejor lo que es la carrera, ¿no? De investigador. Entonces, eso prácticamente es lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué salí del país? Bueno, estando en la UNI era una época de gobierno militar, ¿no? Y había una contestación muy fuerte, ¿no? Por parte de las entidades estudiantiles, ¿no? Y la UNI participaba fuertemente de esta oposición, digamos así, ¿no? Porque era una dictadura, ¿no? ¿No? Por las libertades, por los derechos, ¿no? Y en esa situación la universidad pues, fue invadida, ¿no? Por el gobierno militar y la cerraron, ¿no? Estuvo cerrada por un año y medio. Entonces, en ese periodo, bueno, yo simpatizaba mucho con el movimiento, me gustaba mucho, aprendí mucho con eso, me hizo, por ejemplo, darme cuenta de la realidad del Perú. Realmente fue muy ilustrativo y un aprendizaje muy interesante para mí, ¿no? Pero el hecho de estar parado pues un año y medio, eso ya en mi lado práctico, ya me puso pues de cierta manera muy preocupado y surgió la oportunidad de venirme a Brasil, ¿no? Con una beca y fue lo que hice, ¿no? Entonces, pero para mí ya cuando yo salí de Perú yo tenía la visión de que tal vez yo no podría regresar a trabajar al país. Eso también para mí estaba claro, porque yo sabía que no tendría las oportunidades, no podría ejecutar, digamos, la carrera que yo ya me estaba proponiendo, ¿no? Entonces eso también yo lo tenía claro. Entonces yo salía con esa perspectiva de probablemente no regresar a vivir en el Perú, ¿no? De forma regular, ¿no? Y también me di cuenta de que ya también en esa época de que yo podría ser más útil al Perú estando en el exterior que en el propio país, ¿no? Claro. Y bueno, al final el tiempo más o menos lo viene confirmado. Ah, Sí. qué bien, profesor. Ahora, volviendo al tema central, ¿no? Que es el tema que estamos conversando. Usted ya tiene, ¿cuántos años viviendo en Brasil, perdón?
Bueno, yo llegué con 18 años, sí. Entonces ya unos, pues, 40 años, bueno, más o menos con una década viviendo en Europa, ¿no? Ajá, Sí, ok. entonces unos 34 años tal vez viviendo en... Entonces, aquí en Brasil existe todo un sistema, ¿no? De ciencia y tecnología bastante consolidado, ¿no? Y que se destaca por su excelencia entre los países de América Latina. Aquí en Brasil existen incentivos, ¿no? Existe una cierta institucionalización, ni siquiera cierta, sino una institucionalización, ¿no? Del sistema de ciencia y tecnología y con resultados muy concretos. Usted nos podría contar, ¿no? Principalmente para el público en general, que es bastante heterogéneo, ¿no? Jóvenes, estudiantes, ¿no? Para tener una referencia de cómo se encuentra el Perú dentro de una perspectiva comparada, claro, o sea, no tan sofisticada, pero sí por lo menos una idea general, para tener una idea, ¿no? De cómo es que está, ¿no? Cómo es el sistema, ¿no? De ciencia y tecnología brasileño con relación al peruano. Eh, eh, el sistema brasileño, digamos, se inició, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos en el año 49, 50, ¿no? Pero con una visión, en aquella época, una visión de asimilar la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear en esa época se entendía como que los países que la dominasen, ¿no? Serían los países que tendrían, digamos, preponderancia, ¿no? En el escenario mundial, ¿no? Entonces, la primera iniciativa, ¿no? La motivación, digamos así, fue que se forme profesionales, ¿no? Capaces de explotar la energía nuclear. Esa fue la motivación en esos años, ¿no? Y se creó la CAPES, ¿no? La CAPES, y se creó también ya el sistema de posgrado en Brasil, o sea, la formación de científicos, ¿no? Con esta entidad CAPES, ¿no? Que es la entidad que regula, ¿no? Los programas de posgrado, ¿no? Posgrado, hay que enfatizar esto, posgrados científicos, o sea, para formar cuadros científicos. Estos cuadros, ¿no? Irían a alimentar el sistema que estaba en formación en esa época, ¿no? Entonces fue así que esto empezó en Brasil, ¿no? Después se creó el CNPq. El CNPq es una agencia, ¿no? Ya que apoya proyectos, ¿no? Proyectos, esencialmente proyectos científicos, ¿no? Y después la FINEP, que es la empresa que apoya la parte de innovación, ¿no? Todas estas agencias, por ejemplo, el CNPq y la CAPES tienen aproximadamente 70 años y la FINEP tiene casi 60 años, ¿no? Entonces, esto todo se gestó en los años 50 y se reforzó en la época militar, ¿no? Porque los gobiernos militares del año 64, ¿no? Hasta el año más o menos 80, ¿no? Acá en Brasil fueron también nacionalistas, ¿no? De cuño nacionalista, ¿no? Entonces, para ellos, dominar la ciencia y tecnología era fundamental para alcanzar el tan soñado desarrollo del país, ¿no? Sí, entonces, la idea fue muy buena, ¿no? Estas nuevas, los científicos que se formaron en las primeras generaciones, ¿no? Muchos de ellos eran militares, ¿no? Al principio, los becarios, ¿no? Que fueron a estudiar, a formarse, ¿no? Como científicos, o sea, hacer sus doctorados en varias universidades del mundo, ¿no? Casi la mitad eran militares. Y estos militares después alcanzaron los máximos rangos, ¿no? Y yo creo que todo esto influenció fuertemente para que la ciencia y tecnología en el país, en Brasil, se consolide, ¿no? Y de tal manera que se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido a lo largo de estos 70 años, ¿no? Nunca ha sido interrumpida, ¿no? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los países
de otros países de Latinoamérica, como Argentina, por ejemplo, México, ¿no? Donde la ciencia y tecnología, pues también, por ejemplo, en Argentina, empezó casi como en Brasil, inclusive un poco antes, ¿no? Pero todos sabemos el estado, ¿no? Cómo está, ¿no? La ciencia y tecnología en Argentina en estos momentos, ¿no? Ajá. Y Perú, o sea, Perú, el CAIN era más o menos algo parecido a eso o no durante el gobierno militar. No. El CAEN era altos estudios militares, pero del cuño de vista militar, ¿no? O Ah, sea, ok. estratégico desde el punto de vista militar, pero no científico. Entonces, la consecuencia de militares, en el caso del Brasil, de militares que se graduaron en universidades de altísimo nivel en el mundo, muchos fueron para Stanford, Berkeley, ¿no? MIT, estos militares en las tres fuerzas, ¿no? El ejército, la marina y la fuerza aérea, ¿no? Cuando regresaron, ¿no? Lo que hicieron fue crear institutos militares de investigación, ¿no? También para cada una de las tres fuerzas, ¿no? Y esto ha sido pues muy importante. Entonces, en la carrera militar en el Brasil existen los militares que se dedican a la investigación, ¿no? En el momento que ellos se dedican a la investigación, pasan a ejercer esas actividades, ellos realizan su carrera dentro de este ámbito, ¿no? Entonces, es lo que permite de que haya continuidad, es necesaria, ¿no? Para que se pueda llegar a resultados, ¿no? Se pueda recoger resultados, es necesario pues, que haya una continuidad. O sea, no puede ser un militar como el militar promedio, que es destacado regularmente a varios lugares, ¿no es cierto? Entonces, esta permanencia en la actividad de ciencia y tecnología es fundamental, ¿no? Y bueno, como consecuencia ya en la parte civil, ¿no? Ya se creó la carrera del investigador, ¿no? Las universidades, ¿no? Acá como en otros países donde existe este sistema, ¿no? Los profesores universitarios ejercen esta actividad de docencia y de investigación, ¿no? Y en esa parte de investigación actúan en la parte de posgrado y obviamente en la actividad específica de investigación. Ujú, entendí. Entonces quiere decir que en Perú prácticamente nunca hubo una iniciativa de gran envergadura para poder pensar, ¿no? Con una cierta antecedencia. No, nunca hubo entonces una iniciativa de esa No, naturaleza parecida. no. Digamos, la iniciativa en Perú surge con el gobierno de Ollanta Humala, cuando digamos así, hubo una inyección una cierta inyección financiera, ¿no? Y una reestructuración del CONCITEC, ¿no? Y con la llegada, ¿no? De Gisela Ojeda, ¿no? Como presidenta del CONCITEC. Yo diría que ese es el inicio en el Perú de la formación de un sistema de ciencia y tecnología. Ujú. Ahora, profesor, yo voy a recoger algunas ideas, ¿no? Que anteriormente fueron plasmadas por usted, ¿no? Tuve la suerte de escucharlo, no sé si no algunos días, y como estaba haciendo referencia, ¿no? Nuestro público es bastante heterogéneo, ¿no? Recuerdo que usted decía de que un investigador es como un militar, ¿no? Está todo el tiempo pensando en investigación. En Perú, sin duda, ese cuerpo de investigadores congregados en una institución prácticamente no existe, ¿no? Existe tal vez una confusión entre un programa de investigación y un programa de posgraduación. O sea, es decir, o sea, una cosa es la investigación, ¿no? Y otra cosa es la posgraduación profesionalizante, ¿no? Tipo MBA, ¿no? Como bien se menciona. ¿Usted nos podría explicar un poco más para esclarecer esas cuestiones? Ya. Bueno, en este momento, el escenario, ¿no? El escenario de, digamos así, de crecimiento, de desarrollo de los países, ¿no? Está, digamos, bastante claro, ¿no? En este momento se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que un país necesita para desarrollarse, ¿no?
Y eso es muy fácil de verificar, muy fácil de verificar, ¿no? Cualquier país desarrollado, ¿qué es lo que llamamos un país desarrollado? En primera, tal vez sería la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es un país desarrollado? ¿O cómo se podría medir el nivel de un país desarrollado? Bueno, uno de los primeros índices, ¿no? Obviamente, también, su PIB, etcétera, ¿no? Pero uno de los primeros índices es su capacidad para producir productos con valor agregado. Esa es una métrica, es una medida, ¿no? Esta capacidad le da al país, ¿no? Le da autonomía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como se ha visto ahora en la pandemia, ¿no? Toda esta dificultad que ha habido en el Perú, por ejemplo, ¿no? Ha revelado, ¿no? Ha desnudado, ¿no? Nuestra realidad, ¿no? De cómo la ciencia y tecnología, ¿no? Es necesaria inclusive para cuestiones de defensa nacional. O sea, ciencia y tecnología es también sinónimo de defensa nacional, ¿no? Bueno, entonces estos países para que tengan esta capacidad de producir, ¿no? Estos productos con valor agregado, necesariamente tienen que tener, ¿no? Un soporte, ¿no? Un soporte. ¿Quién da ese soporte? Un sistema de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas que al final van a comercializar y van a producir estos productos, ¿no? Y van a tener que competir en el mercado, en general en el mercado global, ¿no? Ellos necesitan, ¿no? De realimentarse con nuevas ideas, nuevas descubiertas, nuevas técnicas, ¿no? Ahora, ¿quién les da ese material? ¿Quién les provee, ¿no? Todas estas herramientas, ¿no? Solamente puede ser un sistema de ciencia y tecnología, es lo que realimenta esto, ¿no? Entonces, empezamos a ver un ciclo, existe todo un ciclo, ¿no? Existe el ciclo en el cual se inyecta dinero a lo que llamamos de academia. Academia son las universidades, ¿no? Los centros de investigación, donde se realizan esas actividades, ¿no? Y esta academia tiene una misión, ¿no? ¿Cuál es su misión? Su misión es formar los profesionales que van a actuar en este sector, y de ahí tenemos la necesidad de un posgrado en investigación. Tenemos que formar cuadros, ¿no? Tenemos que formar cuadros. Entonces, ¿qué más genera la academia? La academia genera conocimiento. Para este conocimiento, en este ciclo, ¿no? Tiene ahora que ser transferido para la industria, ¿no? La industria absorbe este conocimiento y se hace más competitiva, ¿no? Se hace más innovadora y vende, ¿no? Y vende, entra en el mercado, y esto le trae también al país, ¿no? Retorno financiero, ¿no? A través de los impuestos, ¿no? Y de esta manera se reinyecta, ¿no? El Estado recibe los impuestos y después nuevamente lo inyecta al sistema. Y de esa manera tenemos un ciclo, pero este ciclo tiene que ser virtuoso, ¿no? Y sostenible, ¿no? Eso es lo. Entonces, un sistema consolidado, ¿no? Tiene este ciclo, ¿no? Entonces, cualquier país que ustedes reconozcan como un país desarrollado, tiene este ciclo o lo tiene en vías de consolidación, ¿no? En Europa, por ejemplo, es claro de ver países, hay varios ejemplos, ¿no? Tenemos países muy bellos ejemplos, por ejemplo, son estos pequeños países, ¿no? Como por ejemplo Holanda, los Países Bajos, Holanda, Dinamarca, ¿no? Que tienen pues unos PIBs extraordinarios, ¿no? No tienen reservas naturales, ¿no? No tienen recursos naturales, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, Holanda es uno de los campeones de producción de alimentos, ¿no? Entonces, imaginan cómo es posible que un país chiquitito, ¿no? Es el tamaño probablemente de Ica, en el caso de Perú, ¿no? Tiene una producción no tan significativa, tan impresionante. Bueno, es exactamente eso, es ciencia y tecnología, es conocimiento. Ese conocimiento se plasma, ¿no? En toda esa serie de productos, ¿no? Que hacen del país,
¿no? Extremadamente competitivo, ¿no? Ujú. Entonces, resumiendo, el camino inexorable para el desarrollo es tener un sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Y eso el Perú lo ha iniciado, ¿no? Hace pocos años, ¿no? Digamos, tal vez en 2013, 14 más o menos, ha iniciado gestando este sistema, ¿no? Este sistema Ujú. tiene que continuar creciendo, tiene que Claro. continuar madurando, ¿no? Madurando, consolidándose, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Para que el país se vuelva un país competitivo, pero tiene que ser un sistema, o sea, que no puede estar aislado, tiene que estar interconectado también con con las otras actividades gubernamentales, ¿no? Con la parte legislativa, con la parte industrial, ¿no? Entonces, todo eso. Ahora, ¿por qué el científico es un militar? Bueno, porque realmente haciendo parte de este sistema tiene que tener sus reglas, sus características y muy parecidas o análogas a las de un militar, ¿no? Un militar tiene su carrera, ¿no? Y sigue su carrera y a lo largo de su carrera hace sus servicios, ¿no? Y obtiene sus resultados, ¿no? Con la visión que tiene ¿no? Su sector. La misma cosa en el caso de ¿no? De un científico. De un científico, claro. Claro, entonces, ok, nuestro sistema de ciencia y tecnología entonces en el Perú es reciente, sí, claro, o sea, desde la época de Ollantumala, con esa inyección, ¿no? De recursos, como usted muy bien ha dicho, ¿no? Pero también existen algunos otros límites, por ejemplo, existe una ausencia de comprensión, o sea, en el sentido de que, bueno, sí, ahora sí, vamos a ser parte, o sea, como política de Estado, ¿no? Una ausencia de comprensión de la importancia de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Faltan recursos humanos, profesor, faltan recursos financieros o tal vez alguna reglamentación más clara. ¿Qué es lo que estamos por el camino cierto en todo caso? Sí, pero hay algunos límites que se presentan en la actualidad. Bueno, yo diría lo siguiente, que tal vez lo que está limitando en este momento, ¿no? Es, bueno, primero, yo creo que son varios factores, ¿no? Pero podríamos decir que uno de ellos es la voluntad política, ¿no? Porque es una cuestión de voluntad política, ¿no? Esa es una. Otra, tal vez la falta también de la sociedad de entender lo que significa la ciencia y tecnología, ¿no? La importancia de la ciencia y tecnología para el país, ¿no? Esa me parece que también es otro factor, ¿no? Y que muchas veces se manipula políticamente, ¿no? Entonces, a veces porque como la población no entiende bien la importancia, ¿no? De la ciencia y tecnología y muchos políticos también se aprovechan de eso y hacen una propaganda negativa, ¿no? Porque no es popular, la ciencia y tecnología no es popular, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la difusión, ¿no? Es importante que el ciudadano promedio, ¿no? Entienda la necesidad de ciencia y tecnología, ¿no? O sea, que no es apenas un detalle, ¿no? Un detalle. Bueno, y para que exista esa ciencia y tecnología, pues tenemos que tener un sistema bien estructurado, ¿no? Como ya mencionamos, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, tener una forma, ¿no? Sistemática, ¿no? De producir estos recursos humanos, ¿no? Y estos recursos humanos se producen dentro de programas de posgrado en investigación, que es muy diferente de otros programas de posgrado. No hay que mezclar las cosas, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? Existen programas de posgrado que son dirigidos al mercado directo de corto plazo. Es decir, el de investigación es a largo plazo, ¿no? Entonces, estos programas tienen que tener subsidio, tienen que tener subsidio. Los estudiantes, ¿no? Las personas que se van a formar en este programa tienen que tener algún tipo de subsidio, o sea, tienen que tener becas, ¿no? O sea, es un tratamiento específico, ¿no? Esto tiene que ser regulado por una entidad, ¿no? El Estado tiene que apoyar en esa estructura de posgrado científico, como es en cualquier lugar
donde existe el sistema, existe un sistema de ciencia y tecnología consolidado. Es muy fácil de verificar eso, ¿no? Entonces, en el Brasil se empezó por ahí, se empezó por la formación de recursos humanos, ¿no? Entonces, las universidades, aquí en Brasil, muchas universidades ya tienen sus programas ya consolidados, ¿no? Donde se forman estos profesionales, ¿no? Normalmente, para ser credenciados, ¿no? Tienen que pasar por una formación que lleva al grado de doctor, ¿no? Es decir, doctor en una especialidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el doctorado? El doctorado es un periodo de tiempo, ¿no? De 3 o 4 años, a veces puede ser más, dependiendo obviamente del trabajo, en el cual este profesional va a ser formado, ¿no? Y credenciado, cuando recibe su diploma, es credenciado para ejercer investigación de forma profesional, ¿no? Y tiene que obviamente satisfacer criterios internacionales. Claro, claro. Claro, sí. Profesor, ahora, una pregunta que tiene que ver, claro, también con cuestiones económicas. Ya usted ha dado algunos elementos, ¿no? Es correcto afirmar que los países buscan especializarse, ¿no? De acuerdo a los recursos que disponen. ¿No? Ahí usted hizo referencia al caso de Holanda, que Holanda no tiene, ¿no? Obviamente, recursos naturales, pero sí ha desarrollado una sofisticación, ¿no? En términos de tecnología. Entonces, pero bueno, los países que tienen recursos naturales, ¿no? Siempre están buscando de alguna otra forma una cierta especialización, ¿no? Hay países que no tienen recursos, como nuevamente, ¿no? Usted lo menciona, y que, claro, muchas veces dan un mayor valor agregado, ¿no? A la propia industria. Y en el caso del Perú, nosotros tenemos una industria extractiva, ¿no? ¿Cuál usted cree que son esos límites que tiene nuestra industria extractiva en el Perú? ¿No? La que a mí me parece así, a priori, vamos a decirlo, no tiene componentes de sofisticación, o sea, es decir, de que le pueda agregar mucho más valor a las exportaciones peruanas, por ejemplo, o la tiene. ¿Cómo usted lo evalúa en esa perspectiva? En el caso del Perú específicamente. Claro, bueno, en el caso de Perú, claro, cada país, ¿no? en su proceso de desarrollo, ¿no? Así, yo hago una comparación con las personas, ¿no? Un país, ¿no? Ya muchos pensadores han hecho esas comparaciones, ¿no? Los países como personas, ¿no? Eh, Cuando uno quiere desarrollarse, ¿qué es lo que normalmente hace? ¿No? Bueno, primero tiene que reconocer o identificar mejor sus fortalezas, ¿no? Entonces, el Perú tiene fortalezas, ¿no? Tiene fortalezas, ¿no? Tiene riquezas que naturalmente ya lo colocan, ¿no? Con una cierta, ¿no? Ventaja, ¿no? Entonces, los recursos naturales que tiene, ¿no? Por ejemplo, su biodiversidad, ¿no? La variedad de climas que existe, ¿no? Tenemos todos los microclimas que existen en el mundo, ¿no? Sus riquezas naturales en términos de minerales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto por sí solo ya es un inicio, ¿no? Es donde se debe empezar. Pero muchos de estos recursos naturales, ¿no? Tienen más valor, ¿no? Si procesados, ¿no? Entonces, esta etapa del procesamiento, ¿no? de estos recursos es fundamental. Ahora, para eso es necesario conocimiento, ¿no? Para eso es necesario conocimiento. Entonces, tomando como base, ¿no? estas riquezas naturales que el país tiene, ¿no? En función de esas riquezas naturales se debe diseñar, ¿no? la prioridad en términos de investigación, ¿no? Pero todas estas riquezas necesitan de tecnología, ¿no? Necesitan tecnología, eso es fundamental, ¿no? Y claro que las tecnologías, ¿no? pueden ser orientadas, ¿no? A mejorar la calidad de lo que se produce naturalmente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo puede ser el café, ¿no? ¿No? El café. Tenemos un café magnífico en la Ceja de Selva, en la región de Chanchamayo, ¿no? La Merced, ¿no? En Junín, por ejemplo, ¿no? Este es un café de alta calidad, ¿no? Esa calidad se puede mejorar mucho más.
y se puede adaptar inclusive en otras regiones, ¿no? Pero no solamente quedarse en este aspecto de productor, ¿no?, de café de buena calidad, ¿no? Se debe pasar, ¿no?, a una etapa que inclusive le puede traer mucho más beneficios a estos productores, ¿no?, que es el café procesado, ¿no? El café que se vende, ¿no?, el café procesado, por ejemplo, para pasar, ¿no?, industrializado, ¿no? El café industrializado de alta calidad, porque es en ese café donde está realmente, ¿no?, el mercado, ¿no?, que trae mucho más retorno, ¿no? La Y es ganancia, mucho ¿no? más. La Claro, ganancia, igual, claro. y en esto se aplicaría en todos los sectores, ¿no? El Inclusive en el cacao, ¿no? sector del El cacao cacao, también es otro caso, ¿no? claro. Curioso, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, si uno, es muy fácil de verificar esto, ¿no? Por ejemplo, si uno va al mercado internacional de café, ¿no? Entonces, en términos generales del mercado general de café, no se va a encontrar Brasil, ¿no? Se encuentra Holanda, se encuentra Alemania, ¿no? Que son los que capturan mucho más recursos en este segmento de café. ¿Pero por qué? Por el conocimiento, ¿no? Por la forma de procesarlo, ¿no? Entonces, este café procesado tiene un costo en el mercado internacional mucho más alto que el café, aunque sea de buena calidad, ¿no? Pero como producto natural, ¿no? Entonces, Claro, es un ejemplo. Y obviamente se aplica para otros sectores. Pero para eso es necesario que exista un sistema nacional, ¿no?, de ciencia y tecnología que le dé soporte a eso, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil en este momento es una de las potencias agropecuarias, ¿no?, del mundo, ¿no? Pero es potencia agropecuaria, no crean que es porque algunos hacendados fueron visionarios, hicieron inversiones, no, claro que obviamente eso también hace parte, pero no, es producto de años de investigación, ¿no? ¿Y quién es responsable por eso? Es la Embrapa, ¿no? La Embrapa y las universidades que tienen sus programas de investigación en estos sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la soya, ¿no? La soya es una planta que es originaria del Asia, ¿no? No es de Brasil. Entonces, tuvo que ser adaptada, ¿no? Los suelos tuvieron que ser investigados, ¿no? Entonces, hubo todo un proceso de investigación, ¿no? En este momento, Brasil está con la industria de celulosa, ¿no? Ocupando los primeros lugares en exportación de celulosa. O sea, porque ¿cuáles son los países que nosotros conocemos líderes en celulosa? Bueno, Finlandia, por ejemplo, ¿no? Y acá en Sudamérica, Chile, ¿no? Con su producción de pinos, ¿no? Eucaliptos, etcétera. Bueno, entonces, hace unos 15 años hubo ese segmento fue colocado como prioridad, ¿no? Entonces, varios grupos de investigación, inclusive en la Embrapa, ¿no?, estudiaron cómo adaptar estos pinos, ¿no?, y también reducir el tiempo de corte, ¿no? Después de 10 años de investigación, esto se ha hecho una realidad. Entonces, el Brasil tiene la tecnología, ¿no?, de crecimiento y reaprovechamiento, o sea, que es renovable, es una tecnología renovable, ¿no?, de producción de alta calidad de celulosa con un tiempo de corte récord en el mundo, que es, yo creo que alrededor de 7 años más o menos, ¿no? Comparado con otros países, que es el doble o el triple de tiempo, ¿no? Entonces, estas cosas surgen, pero surgen como consecuencia de un sistema de ciencia y tecnología. Sí, comprensible. Profesor, entonces tenemos mucho para poder realmente inspirarnos en el sistema de ciencia y tecnología brasileños, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Sí, bueno, yo desde el año, más o menos el año 2014, 2013, 2014, ¿no? Vengo promoviendo esta aproximación Perú-Brasil en ciencia y tecnología, ¿no? Un aspecto importante es observar que en el sistema brasileño de ciencia y tecnología
tenemos un número muy significativo, ¿no? A veces unos 3.000 o 4.000 peruanos actuando en el sistema de ciencia y tecnología brasileño, ¿no? Y esto se debe a, de buena parte, ¿no? de la postura generosa de Brasil, ¿no? De becar, ¿no? A los profesionales de los países vecinos, ¿no? Y en este sistema de las becas y formación de recursos altamente calificados, bueno, se han beneficiado varios países, ¿no? Argentina, ¿no? Chile ha tenido un aprovechamiento extraordinario, ¿no? Muchas generaciones de científicos chilenos fueron formados en Brasil, ¿no? Y un caso más reciente de Colombia, ¿no? Colombia es el país que en este momento viene repuntando en ciencia y tecnología y ocupando prácticamente el segundo lugar en América Latina después de Brasil, ¿no? Ya con un sistema que viene avanzando a pasos largos, ¿no? Y aprovechando de una forma así bastante clara, ¿no? El sistema brasileño, ¿no? Entonces, el Perú tiene mucho para aprovechar, ¿no? Y en ese sentido yo propongo, ¿no? Propongo que existan convenios y alianzas específicas, ¿no? Con el Brasil, en particular con el Estado de Sao Paulo, ¿no? El Estado de Sao Paulo tiene autonomía como para hacer alianza con países, ¿no? Es por la característica de federación que tiene Brasil, ¿no? Y el Estado de Sao Paulo es el estado más rico de la federación, ¿no? Brasileña, donde existe mucha industria, ¿no? Mucha industria que favorecería bastante, ¿no? Para el desarrollo industrial del Perú, ¿no? Además de poder ayudar en la parte de ciencia y tecnología, porque estas industrias naturalmente van a demandar innovación, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una forma de repente reducir, ¿no? Estos tiempos, ¿no? Con un buen balance de costo-beneficio, ¿no? Aprovechar y también la presencia de peruanos ¿no? Claro. En este sistema, ¿no? Y no solamente en Brasil, ¿no? En otros países también tenemos un capital peruano en el exterior bastante grande, ¿no? Comparado con nuestros países vecinos. Sí, sí. Profesor, ya finalizando prácticamente, antes de terminar, profesor, usted ya tiene ya más de 30 años entonces aquí en Brasil, pero imagino que todavía es hincha de algún equipo de Perú, ¿no? ¿Cuál es su equipo? El equipo es Alianza Lima. Alianza Lima. Alianza Lima. Ah, ok, ok. Aliancistas, de chiquillo. Cuando usted va a Lima, ¿cuál es su primer plato? O sea, que así, por ejemplo, va a un restaurante y lo pide así. Bueno, hay varios, ¿no? Primero, un ceviche. Ajá. Un ceviche y un pisco sour. Ese es Eso bueno. ahí, Es de fijo, infaltable, ¿no? ¿no? Para todos los peruanos, ¿no es así? Así es, así es. Claro, y después ya vienen los otros platos, ¿no? Entonces, sí, yo cuando voy al Perú, solamente comida peruana. No me ofrezcan otro tipo de comida. Así que ya saben, todos aquellos que nos están escuchando, por favor, atención en ese sentido. Profesor Hugo Hernández, muchísimas gracias por la tremenda disponibilidad. Todo el público, jóvenes, estudiantes, alumnos de escuelas, sin duda van a tener una inspiración, ¿no? De que la ciencia, ¿no? y el desarrollo de tecnología son uno de los elementos claves, ¿no? Para el desarrollo, no solamente personal, sino también para la sociedad como un todo. Y desde ya muchísimas gracias, profesor, que a propósito también es colega, profesores de la Universidad Estadual de Campinas, yo soy de la Universidad Federal de Goiás, comparto plenamente, ¿no? su visión y bueno, estamos pues a disposición. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por la oportunidad, Carlos, y bueno, mis saludos, ¿no? A todos los compatriotas, ¿no? Las personas que están participando acá, ¿no?
y probablemente van a participar posteriormente porque esta entrevista ha sido grabada, ¿no? Y mis saludos, ¿no? Y bueno, ciencia y tecnología, como siempre lo digo, es el camino inexorable que tenemos que recorrer, ¿no? Sí o sí. Ahora la cuestión, entonces yo creo que eso debe ser indiscutible, ¿no? La cuestión es cómo, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo de una forma eficiente, ¿no? Y en la ciencia y tecnología, como hace parte de, tiene que hacer parte de la estructura, ¿no? Bueno, tiene que ser, pues, parte de una planificación de largo plazo, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Perfecto. Mil gracias nuevamente. Entonces, muy buenas noches a todos. Estamos en breve para una próxima conferencia también sobre cuestiones asociadas a ciencia y tecnología. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Marco, ¿se cortó? Finalizando lá. Só um minuto. Ah, fantástico. Fechou? Ainda não, tá finalizando só. Agora sim.